Y estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros, tanto a través de 98.5 FM como también a través de las distintas plataformas digitales del grupo RCC Media en tiempo real, y también aquellos que nos verán más tarde, otro día. Este contenido se mantiene. 809-682-9850 es nuestro teléfono en cabina. Recuerde que usted puede participar con nosotros. ¿Cómo es que dice Gustavo Evelyn? En la institución jurídica. Él se lo sabe, él se señala. ¿Cuál es la institución jurídica más grande del pensamiento jurídico en radio? Algo así. Bueno, Gustavo, corrígeme, que no me lo sé. Usted puede llamarnos y comunicarse con nosotros. Ya está en cabina nuestro invitado de este sábado, licenciado en Derecho, magna cum laude por la Universidad Central del Este, máster en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, también máster en Derecho Judicial de la Escuela de la Judicatura, máster en Educación Superior, mención docencia, y máster en Derecho Tributario por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Experiencia de casi 20 años en Administración de Justicia, habiendo ocupado distintas posiciones, entre ellas podemos mencionar juez de paz, juez del Tribunal Colegiado, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial, juez miembro de la Corte Civil y Comercial de San Pedro de Macorís, entre otros. Un breve resumen de su hoja de vida y trayectoria profesional. Tenemos con nosotros al doctor Argenis García del Rosario. Bienvenido a Legal Radio. Magistrado. Señores, buenos días a todos. Qué bueno estar aquí nuevamente. Evelyn, Edison, a todos los chicos en cabina, a todos los que nos están escuchando y viendo también. Para mí es un placer de verdad estar aquí nuevamente con ustedes. Nosotros nos sentimos honrados con tu presencia, magistrado. Gracias. Además que usted es parte ya de nuestro equipo, porque siempre nos da el apoyo, siempre viene aquí a educar, porque hasta nosotros obviamente aprendemos con usted su capacidad. Ya Laura la advirtió. Es decir, resumidamente. Que eso es resumida, exacto. Este es un plato fuerte para la comunidad jurídica, así que muchas gracias, magistrado. El tema de esta semana, la responsabilidad patrimonial del Estado. Yo quisiera hacer la primera pregunta. Adelante, te voy a decir Argenio. Sí, claro que sí. Hay una confianza ya vieja. Yo no ejerzo tu materia. Para el público que no es abogado, ¿de qué se trata esta figura jurídica, la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los ciudadanos? Bueno, básicamente se trata de que el Estado hoy es responsable, que históricamente el Estado había mantenido, ¿verdad?, una idea de que no se responsabilizaba frente a sus acciones. Hoy día, la Constitución de la República, en una cláusula reforzada a partir del artículo 148, dispone que todos los servidores públicos y el Estado son solidariamente responsables de las acciones u omisiones que ocasionen perjuicio. A propósito del tema, yo estaba viendo ahora ahí, antes de subir, algunas de las informaciones en los medios y veía, por ejemplo, para que ustedes vean el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, una información que sale en un medio de algo muy sencillo. Este es un vehículo que va transitando por la calle y uno de los pilotillos que ponen o reductores de velocidad está roto y le pinchó una goma al vehículo. Eso es responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Quién te repara tu vehículo, por ejemplo, si tu vehículo cae en un hoyo, en una calle que está en mal estado? Imagínate, por ejemplo, que esa persona iba, qué sé yo, a una graduación de su hija y se la va a perder, o a una entrevista de trabajo y no va a poder asistir. Hay una responsabilidad por parte de la institución responsable del cuidado, vigilancia de esas áreas, aceras, contenes, etcétera, en sentido general. De manera que la responsabilidad está ahí, es viva, y hoy tenemos ya sentencias, o sea, tenemos sentencias, más de una docena de sentencias, condenando tanto a servidores públicos como a instituciones del Estado por esa responsabilidad. ¿Y cómo yo le exijo al Estado que cumpla con esa obligación de repararme? ¿Qué tiene que pasar para que el Estado sea responsable frente a mí como ciudadano? Bueno, lo primero, y como yo siempre digo, Evelyn y demás compañeros aquí en cabina, es que debemos de abandonar, o no limitarnos solamente a las denuncias en redes sociales. La gente se desahoga en redes sociales, sí, pero esto hay que materializarlo, hay que accionar a través de un proceso que, cierto, no es un proceso necesariamente rápido, hay que iniciar una demanda de responsabilidad patrimonial a través de un contencioso administrativo, pero sobre todo aportar elementos probatorios. Hay un caso muy interesante que lo puedo reseñar para los amigos que están en este momento sintonizando, porque a veces nosotros pensamos, no, eso no pasa en República Dominicana, eso en Estados Unidos, en otros países más avanzados. De una joven en San Francisco de Macorís, iba caminando por la calle, tropieza con un medidor de agua, de esos que están ahí en el casco urbano, y ella se fractura una pierna. Y bueno, ella demanda responsabilidad patrimonial al INAPA, que en este caso es el responsable del cuidado de esas áreas, y obtuvo una sentencia de $500,000 de pesos. Eso es un caso histórico, porque eso nunca se había visto en nuestro país, pero ella tuvo que, a propósito de esa pregunta de Evelyn, paso a paso, aportar elementos de prueba, justificar cuáles fueron los daños que experimentó
Incluso en la demanda. Y la identificación de quién es el Estado en ese momento. Exactamente, porque a propósito de eso, en ese caso, el INAPA intervino al ayuntamiento municipal tratando de decir, no, este es un área municipal, es responsabilidad del ayuntamiento. Y finalmente, bueno, no estamos hablando de un área que tiene que ver con un medidor de agua, esa es tu responsabilidad. Pero fíjate que ella no se quedó en el simple hecho de que, bueno, me ocasionaron un daño, lo denuncié en redes, lo denuncié en los medios. No, ella accionó, contrata a un abogado, inicia una demanda, pero sobre todo aporta pruebas, porque a mí me llamó mucho la atención el caso, porque ella tenía, por ejemplo, una condición muy particular. Madre soltera, su trabajo necesitaba movilidad, visitadora médica, y ella aporta todo eso al proceso diciendo, mira, yo tengo un lucro cesante, un daño emergente, que en términos jurídicos aquí los muchachos saben de qué trata, los daños que tú recibes en el momento y las ganancias dejadas de percibir, y lo prueba, lo demuestra en justicia. De manera que hoy ya esto no es simplemente teoría en la ley, sino que es jurisprudencia viva y casos de día a día que tenemos ya en nuestro país. Pero tú sabes que, distinguido amigo, hay un tema con la idea de que el Estado es un ente abstracto que no tiene responsabilidad y que tampoco tiene derecho. Y yo creo que la gente tiene que romper con eso, porque hay un tema de educación. La gente no lo hace porque cree que es imposible. Así es. De por sí, la justicia es compleja. La burocracia de la justicia ahuyenta el ejercicio de la acción. Es decir, tú no vas a la justicia porque tienes miedo a perder 2 años para que al final te diga que tú no tuviste razón. Tú haces un análisis rápido, costo-beneficio, tú dices, ven acá, pero un cálculo económico, yo voy a tener tantas veces el tribunal. ¿Sabes que yo soy diferente con eso. Yo pienso que el tiempo pasa como quiere, Sí, pero la gente no. Sí, la pero gente, eso eres tú y uno que es además, conocedor. que usted que es magistrada también. No, que pero es conocedor. nosotros que somos comunes, usted me escucha. No, el ciudadano de a pie lo calcula de esa forma. Lo calcula. La Eso humildad, acá. Edison. Claro. Fíjate. ¿Escuchaste que él que es un ciudadano común? Sí, porque no, los magistrados es otra cosa. Mira, muchachos. No, porque mira qué pasa, distinguido. O sea, fíjate que en República Dominicana tuvimos nosotros que hacer algo que desde el punto de vista de la política criminal, porque está claro, el delito no solamente se estudia desde el punto de vista jurídico, el delito inclusive es un fenómeno político. O sea, es una cuestión que la sociedad tiene que resolver políticamente. Jurídicamente nosotros buscamos la forma de resolverlo, pero realmente es una cuestión política, criminológica incluso. La criminología es que se encarga de ver y la sociología, como ustedes saben, las ciencias políticas. ¿Qué ocurre? En el tema de los delitos, al igual que lo que estamos hablando ahora mismo, la cuestión no es sencillamente por qué nosotros tenemos que castigar. Resulta que en República Dominicana pasó algo increíble. Y es que el robo de celulares, señores, nosotros tuvimos que convertirlo de acción pública en instancia privada, acción pública, netamente pública. La última modificación que se le hizo el código. Por los abandonos. Precisamente porque la gente no creía. Tú dices, ¿cuánto te cuesta el celular? 15,000 pesos, pues yo voy a durar 20,000 buscándolo. O sea, yo tengo que ir 3 veces a la policía, 5 veces al tribunal. El abogado, las citaciones. Esto es ver de frente al delincuente, decir, usted me lo robó por 15,000 pesos, lo doy por perdido. Entonces, la justicia lo que hizo fue que lo convirtió en acción pública para decir, mira, que tú no lo busques, yo tengo que buscarlo, porque acuérdate que de los fines de la pena, sobre todo el de forward back, ¿verdad? Que es la prevención general negativa, porque obviamente, como ustedes saben, Jacob resolvió eso. La negativa dijo, no, espérate, yo tengo que castigar para evitar que los demás... Para mandar un mensaje. Para mandar un mensaje. Y ahí está el punto, Edison, porque fíjate algo, como tú señalas, yo estoy de acuerdo, coincido contigo y fíjate que te está hablando una persona que, como dice, echado los dientes en el sistema judicial. Pero uno lo conoce por dentro y uno sabe que realmente es lento. Pero ¿qué ocurre? El tema del precedente es importante. Porque cuando tú mandas un mensaje social a través de una decisión, entonces ya, por ejemplo, en el ámbito del derecho administrativo, el servidor público, el funcionario lo piensa 2 veces antes de hacerlo. Por ahí anda una sentencia reciente que condena a un ministerio público a pagar 2 millones de pesos a un ciudadano. Y la de un empleado que ahora en la... esa es de... Eso es del sector laboral. Esa sentencia del ministerio público. Todavía está judicializado. Yo quiero saber... Todavía está vivo. Sí, todavía está vivo. Todavía yo me inclino porque quienes nos sintonizan que no son abogados nos entiendan. Entonces, ya yo sé que si me pasa algo y la responsabilidad del Estado a través de cualquiera de sus instituciones, yo tengo derecho a recibir una reparación. ¿Cómo yo persigo esa reparación? ¿Dónde voy? ¿Dónde quién? ¿Para qué sirve eso? No, y en ese sentido, Evelyn, y a toda nuestra audiencia,
Magistrado, tenemos esa frase famosa de, no, si eso me pasa en Estados Unidos, tengo mi vida resuelta. Así es. Es otra cosa, el monto de las indemnizaciones, porque para los jueces todos los cuartos son muchos. Sí, las indemnizaciones son yo bajitas. creo que para mí, en términos ya del concepto mismo, lo más difícil es el tema de la ejecución. Porque vamos, sí, hemos tenido sentencias, varias ya, y eso ha abierto un camino a que mucha gente ya entienda que es un tema que ya tú puedes hacerlo, que no es algo inalcanzable, no es irrealizable. Hay varias, hay más de 2 docenas de sentencias. Ahora, el tema está en la ejecución, y ahí sí tenemos un gran problema. Porque en la ejecución, aquí todo el mundo ha tenido, a propósito de esas frases alegóricas históricas, de que el Estado es inembargable, de que el Estado no se le puede ejecutar. ¿Cómo yo le cobro al Estado? Primero, esa es una media verdad. No es cierto que el Estado es inembargable. El Estado es inembargable de los bienes de dominio público, pero de los bienes de dominio privado sí se puede embargar. Entonces hay una ley, que es la Ley de Fondos Públicos, la Ley 86-2011, que establece un procedimiento de ejecución, donde yo tengo que acudir a través de la institución. Si la institución tiene dinero y fondos autorizados para pagar, entonces puede liberar los fondos. Si no, entonces tiene que mandarme al Ministerio de Hacienda. Pero hasta ahí todo va muy bonito en la ley. El único problema es cuando tú vas a ejecutarlo. Porque entonces ocurre que, por ejemplo, y aquí los amigos que conocen el tema jurídico lo saben muy bien, tú tienes una sentencia irrevocable, Edison, Evelyn, por ejemplo, y esa sentencia irrevocable... No hay forma. Tú dices, bueno, ya es un título ejecutorio, pero oye lo que dice una resolución del año 2018 del Ministerio de Hacienda, que para poder iniciar la ejecución, tú tienes que aportar una certificación de que no ha habido recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero vamos. Constitucional. No tiene efecto suspensivo, ¿verdad? No que no tiene efecto suspensivo, sino que la actividad jurisdiccional o el ámbito de actuación del Tribunal Constitucional no es meramente jurisdiccional, entonces como que eso correcto. Es inaudito. No, y además de eso, el punto que yo siempre digo, porque demanden Hacienda también. Exacto, tú te vas a encontrar con un abogado muy creativo, por ejemplo, que te va a decir, no, pero si el tema es que haya un recurso pendiente en el Constitucional, voy te lo deposito. Que va a durar 8 años ahí esperando. Porque va a tardar un tiempo en decidirse. Mientras tanto, para mí, eso es ventaja porque no se ejecuta la decisión. Hay decisiones del año 2018, 2019 que no se han ejecutado. Sentencia firme ya. Pero yo creo, ¿y tú no crees que hay una falta de voluntad con eso? Bueno, es que el Estado se resiste a pagar eso. Eso es histórico, porque el Estado entiende que tiene, escúchame, magistrado, que tiene recursos limitados, que no es cierto, porque la gran mayoría de los recursos del Estado se van en tema de corrupción en todos los estados, en uno más que otro, y yo aspiro y creo, estoy seguro que en este menos que en muchos, pero bueno. Tenemos una llamada, a ver, buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días, hablamos de Distrito Nacional. A ver si nos ayudan con el volumen, Isidro, porfa, ya lo tenemos. ¿Podría repetir, por favor? Ya la opinión de ahí, de los juristas, ¿verdad? El Estado, ¿quién viola los derechos humanos? Por ejemplo, en el caso de Narcisazo, que el Estado no pudo demostrar quién le hizo tarde la desaparición de Narcisazo. Entonces, el Estado Dominicano fue demandado, hasta donde yo puedo entender, fue demandado. Entonces, cuando nosotros escuchamos, no, que el Estado es inembargable y cosas así, entonces nos confunde. Y ahí mismo, en ese mismo programa que estamos escuchando, debemos de definir qué es el Estado y cómo es demandable. Estamos en el caso de Narcisazo, por ejemplo, un poquito de teoría sobre eso, me gustaría escuchar. Gracias. Bien, a ver, Edison o magistrado, y sí, cuando tengamos otra llamada, a ver si podemos... Él plantea el tema de Narcisazo, dice, y es interesante porque la óptica del magistrado es, bueno, el Estado frente a las faltas administrativas o aquellos casos donde el Estado no cumpla con su deber, el Estado debe responder. Inclusive, estamos hablando del punto de vista administrativo, del punto de vista penal también es interesante eso, porque acción por omisión, eso ya es otro tema. Pero él ahora trae ese punto precisamente. ¿Qué pasa cuando yo pudiera pensar que el Estado es partícipe, porque es una persona moral y en consecuencia tiene actuaciones, es partícipe de un crimen? Y él trae a escena el tema de Narcisazo. O sea, digamos que el Estado mató a Narcisazo, como él quiere plantearlo, el oyente. Una desaparición. Una desaparición que el Estado tiene culpa.
que hay muchos casos. De hecho, ahí tiene una connotación ya internacional, porque de hecho hay una investigación hace tiempo de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, especialmente. Y hay sentencias. Exacto, que inició con la relatoría de la Corte Interamericana, que cuando inicia antes del apoderamiento, y luego ya una decisión formal. Entonces ya es un tema de carácter internacional muy similar a lo que ocurrió con el caso de las niñas Jan en Bocicó, en la que hubo también una sentencia. Y la sentencia en este caso fijará condenaciones económicas a favor de las víctimas o los familiares, en este caso de Narcisazo, y que luego tendrán la potestad de ejecutarla en contra de la institución ya del Estado como persona jurídica, porque como tú decías, o sea, el Estado es la primera persona jurídica moral y como persona jurídica tiene entonces responsabilidades, tiene también patrimonio que tú puedes ejecutar. Entonces el oyente decía, bueno, pero entonces cuando hablamos del Estado, ¿qué es el Estado? ¿Cómo yo lo ejecuto? Exacto. Porque ahí está el problema. Exacto, porque nosotros decimos, bueno, el Estado es un todo, ¿verdad? A nivel internacional el Estado funciona como un todo, pero a nivel interno, desde el punto de vista de la ley 247-12, que es la ley orgánica de administración pública, te establece un fraccionamiento: administración pública central, poder ejecutivo, ¿verdad? Y luego poder legislativo, judicial y los órganos constitucionales. Pero tú tienes organismos descentralizados que tienen su patrimonio propio, en lo que tú puedes ejecutarle de manera directa. Ahora, el tema está en que procesalmente hablando, tú tienes que seguir, valga la redundancia, un procedimiento particular porque es el Estado. Recordemos algo, el Estado trabaja con fondos públicos. Tú te imaginas, por ejemplo, Edison y amigos aquí en cabina, que yo, por ejemplo, hago un embargo retentivo a los fondos de una institución del Estado que lo tiene para pagar, por ejemplo, servicios públicos, para pagar empleados. Tú lo vas a dejar prácticamente sin la posibilidad de ejecutar el servicio público. Por ejemplo, ¿te imaginas? Para comprar la tubería, para arreglar la tubería para que el agua llegue a una comunidad. Si tú embargas los fondos, no puedes comprar la tubería, al final el daño que tú estás haciendo es peor. Es a la comunidad. A la comunidad. Es a la comunidad. Entonces, por eso es que es delicado y claro, hay que regular. Y hay un principio internacional que está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que el interés individual está por debajo del interés general. Entonces, en ese caso, lo que la ley plantea es: tú puedes realizar un procedimiento, que es el que te diseña la ley 86-2011, pero también puedes embargar los bienes del Estado, siempre y cuando tú demuestres que están a favor del dominio privado. Aquí el Estado tiene propiedades, y tú lo sabes muy bien en el ámbito, por ejemplo, penal, cuando se hace una incautación de bienes y luego un decomiso que forman parte del Estado. Tú tienes vehículos, tú tienes inmuebles, tú tienes apartamentos, y forman parte del Estado. ¿Tienen un destino público? No, no lo tienen. Y tú puedes perfectamente trabar una medida conservatoria. Yo, siendo juez de Cámara Civil en La Romana, llegué a autorizarlo, precisamente porque se demostró, mira, este inmueble pertenece, en ese caso era de un ayuntamiento, pertenece al ayuntamiento, no está destinado al servicio público, no es un parque, no es un área recreativa, es un inmueble patrimonial, como lo dice la ley municipal, y se autorizó una hipoteca judicial provisional sobre el inmueble. ¿Y qué hizo el ayuntamiento automáticamente? Fue y pagó. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento y las instituciones del Estado a veces lo usan como mecanismo de presión. Ah, bueno, embárgame, ejecútame, como tú vas a tener un escollo de procedimiento que es un poco engorroso, porque esa es la realidad, entonces yo juego un poquito con eso. Pero cuando tú encuentras que una parte puede llevar el procedimiento, que la ley lo diseña y está claramente establecido ahí, entonces se llega a un momento en que tú tienes que, no, voy a pagar, porque es peor la consecuencia jurídica. Entonces yo digo siempre, el tema es tú crear el precedente. Volviendo un poquito a lo que decíamos ahorita, porque cuando tú le das al Estado una respuesta en la que tú satisfaces lo que dice la ley, porque tampoco es que tú vas digamos, a cometer una actividad fuera del marco jurídico, sino lo que te dice la ley, tú vas a tener un Estado que va a pensarlo dos veces. Claro. Y eso es lo que el ciudadano tiene que entender, a esa costumbre de accionar y de buscar un resultado final. Y digamos, la frecuencia de los fallos judiciales en contra del Estado, digamos, inoperante o faltante, es grande. O sea, hay frecuencias. Mira, se estila que los tribunales fallen en contra del Estado. En comparación con los orígenes, que estamos hablando de una ley, la ley 107-13 del año 2013, y que tuvo 18 meses para entrar en vigencia. En comparación de sus inicios hasta ahora, yo pudiera decir que tenemos ahora una conciencia un poco más generalizada y la gente demanda. Ahora, tenemos una realidad y eso también es bueno que los amigos oyentes lo sepan. Nosotros tenemos solamente un Tribunal Superior Administrativo con competencia para todo el territorio nacional. Así es. Se elevó a 8 salas, pero aún todavía, elevándolo a esas 8 salas, tú estás hablando de un Estado que es sumamente amplio, es grande,
Y entonces a eso agrégale que tú tienes una capacidad de respuesta, que tú tienes empleados administrativos y tú dices, bueno, pero yo no puedo responder a una cantidad de demanda que me está llegando con la capacidad de respuesta que tengo. Hay, por ejemplo, un proyecto, y eso hay que reconocerlo a la actual gestión, independientemente de la que sea, pero es un hecho notorio, porque creo que es la única que se ha preocupado en ese sentido. Se depositó un proyecto de ley que va a habilitar los tribunales administrativos de primera instancia. Eso te iba a preguntar. Wow, qué Sí, interesante. fue aprobado el 23 de julio de este año, 2023, en el Senado. Pasaría ahora a Cámara de Diputados. Un proyecto que fue elaborado por distinguidos juristas de este país. Fue aportado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y yo creo que es una muestra real de cambiar. Porque miren, nosotros tenemos un tribunal que fue creado en el año 1947, en la época de Trujillo. Sí, verdad. Y parecería contradictorio. Tú dices, bueno, pero Trujillo creó un tribunal para controlar el ejercicio del poder. No, Trujillo lo creó para acallar la opinión pública internacional, que había varias denuncias que decían que República Dominicana se abusaba de los derechos del ciudadano. Y Trujillo dijo, ese es el problema. Y lo dijo en Asamblea Nacional, nosotros tenemos una ley, la primera ley de América Latina, en la que se controla los actos del gobierno y se sanciona al Estado. Esa ley nunca se aplicó. Y nosotros ahora tenemos una constitución de 2010 que manda a que en cada distrito judicial, o sea, en cada provincia, para que entiendan los amigos oyentes, tú tienes que tener un tribunal de primera instancia en materia administrativa. ¿Para qué? Para acercar al ciudadano. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, un ciudadano de El Peñón, de Pedernales, o de Río Limpio, en Elías Piña, o de Jabón? Va a tener que manejar por lo menos 300 y pico de kilómetros nada más para llegar a la sede del tribunal. Eso no es acceso a la justicia. Claro, a los gobiernos pasados y anteriores, sin distinción de bandera, les interesaba por una razón. Si tú tienes un cuello de botella en el que el tribunal no responde porque tiene mucho trabajo y es uno solo, tú vas a tener una sentencia cada cuánto, cada 4, No, cada y le 5 años. complica también a una persona de allá, del llano, de La Piña, del Sí, fin. ese es el cuello de botella. Claro, Ahí no, está. claro. También un costo económico. Yo voy a la capital a Lo que tú decías reclamar. ahorita, lo que tú Sí, decías o sea, ahorita. el análisis piensa, que hace la persona. lo piensa. Y eso solo el costo, Edison, económico de desplazamiento. Exacto. Ya todo lo que involucra en gasto El de proceso. procedimiento, en pagarle a un abogado que no es Y en gratuito. tiempo. Porque ahí hay otra realidad también que tenemos que tomar en cuenta. En materia administrativa, nosotros tenemos un procurador general administrativo, Sí. pero diseñado por ley para representar al Estado, no Sí. al ciudadano. Sí. Contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en la materia represiva, en materia penal, donde tú tienes un ministerio público que representa a la sociedad. Y si, por ejemplo, la víctima no puede costear los servicios de un abogado, ahí tiene por lo menos al ministerio público. En materia administrativa no pasa eso, porque el procurador general administrativo es una institución que fue diseñada para representar al Estado. Entonces, también eso se carga en términos económicos al usuario, porque tiene que pagarle a un abogado. Y hay que decir que los abogados en materia administrativa son cariñosos. No, son también. cariñosos. Y yo lo veo bien planchado. Y yo lo veo bien también. Porque, Sí, está bien planchado. porque yo eso no fue- conozco uno que esté mal. Entonces Pero- yo no sé Emily que se dedica a la materia penal, aunque ella sigue, también está bien, pero no es lo mismo. Tú me excusas, magistrada. ¿Y con el derecho administrativo? Sí, o sea, los abogados administrativistas tan cómodos. ¿O no? Es rentable, es rentable. Le va bien. Es Y rentable. el Estado siempre va a existir. Exacto. Exactamente, O sea que así que- siempre va a tener clientes. Déjame, yo voy a hablar con Franklin Concepción a ver si empiezo a tomar clase de nuevo. Así Usted mencionaba, magistrado, hace unos años en un conversatorio que hicieron en Funglodes, si mal Sí, no correcto. recuerdo, que desde las universidades el tema del derecho administrativo es como, bueno, lo damos porque Claro, está en el peso. es como el famoso. Era electivo en una ocasión. Es como el famoso poema que pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Exacto, usted lo mencionó en A esa. mí me daban el derecho administrativo en la universidad y me imagino que a la mayoría de ustedes que estudiaron derecho también, como una materia que había que darla para Electiva. terminar el peso. Electiva, era electiva. Y sin embargo, Igual que el notarial. yo siempre, exacto, igual que notarial, yo decía, el derecho administrativo tiene que ser un derecho que se le dé a las personas desde las escuelas, no solo a nivel universitario. ¿Por qué? Porque desde que tú te levantas hasta que te acuestas, tú estás viviendo derecho Así administrativo. es. ¿Por qué? Porque tú tienes todos los servicios públicos, agua potable, salud, educación, transporte, y todo eso es derecho administrativo. Por eso decía un autor en el siglo XIX en Alemania que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Entonces, un Estado que no conoce, un ciudadano que no conoce los derechos que tiene desde el punto de vista de exigir a la administración, no puede reclamarlos. Nadie puede exigir lo que no conoce. Por lo tanto, las universidades hoy día se ha convertido ya, y hay que decirlo, en una moda. A eso venía. Se ha convertido en una moda. Por ejemplo, cuando yo iba a estudiar la especialización en Derecho Administrativo, yo recuerdo, estoy hablando del año 2010,
Yo tenía compañeros de promoción que me decían, pues tú estás volviendo loco. Sí, yo recuerdo la época. Tú estás volviendo loco. ¿Qué tú buscas en derecho administrativo? Sí. Y habían 2 o 3 nombres, los que siempre han sonado. Sí. El caso del profesor Olivo Rodríguez Huerta, que es el papá del derecho administrativo Un dominicano. ser humano extraordinario, debo decirlo. Manuel Fermín saludo- Cabral, saludo- Juan Manuel Guerrero. O sea, habían 2 o 3 saludo- nombres. Eran ellos 3. Jorge Claro, Prat. Eduardo No, no, Jorge bueno, era Eduardo más Jorge constitucionalista, pero también administrativista. Pero con Eduardo este Jorge es Roberto completo, Medina, es completo. Y que es claro, un muchacho que ha y desarrollado muy bien. Roberto Medina es una estrella. Tuve con Sí. él hace unos días aquí en una actividad del Defensor del Pueblo. Y son No, pero de la nueva escúchame, casta. maestra, un saludo especial a mi distinguido amigo Olivo, que es una persona extraordinaria. Él no se acuerda de mí. El maestro. Pero, Un maestro, pero un fíjate tipo fuera algo. de serie, Olivo. Retomando la pregunta, a mí me decían, bueno, pero tú mínimo estarás loco porque eso no es un derecho que vaya a descollar ahora. Lo que estaba era de moda con la reforma del Código Procesal Penal, era la materia penal. Y el magistrado Juan Manuel Guerrero, Claro. que es otra estrella, un tipo fuera de serie, que obviamente se ha dedicado también en gran parte a eso. Yo siempre digo al profesor Juan Manuel, y si me está escuchando le mando un saludo, es mi padre putativo, por él me metí yo al derecho administrativo. No, un tipo fuera de serie. Él motivó a varias personas. Claro, y entonces, ¿qué ocurre? Hoy día tú tienes en la mayoría de las universidades una oferta académica en materia administrativa. Aquí quien introdujo en términos ya de educación de 4º nivel, el máster, fue el Instituto Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Y yo recuerdo, por ejemplo, en mi capacitación, todos los profesores eran españoles. Nada más habían 2 o 3 dominicanos, incluyendo a Olivo, que era la parte dominicana, pero la mayoría, y tú tomabas una semana entera en el mes clases con los españoles, porque no había formadores a nivel local, a nivel criollo. Hoy día no. Hoy tú te vas a Pucamaima, te vas a PEC, te vas a UAS y todas tienen una oferta de derecho administrativo. Porque se ha convertido en una especie de moda y qué bueno, porque eso implica que la gente entonces se esté empoderando y tú tienes especialistas en el área que van a poder reclamar. Porque muchas veces los casos se caen, y esto se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque a veces uno, y Evelyn lo sabe, desde el punto de vista, como yo digo, detrás del Cristo crucificado, uno como juez, uno dice, coño, pero caramba, esta persona tenía el derecho de su parte. Sí. Pero las pruebas que te aportaron no hay manera de que tú puedas dárselo. Wow, es un tema interesante. Porque tú no puedes salir a buscarlas, salvo en materia Claro. como la laboral, que hay un tema con eso. Pero, sin embargo, tú tienes un abogado que no maneja el tema, que se metió a eso porque hay que coger de todo lo que llegue, y sin embargo, entonces, el proceso no fue bien instrumentado, y esa persona pierde el derecho no porque no tuviera la titularidad del mismo, la razón, sino porque no fue probado. Entonces, cuando tú tienes mejores juristas, más capacitados, mejores preparados, tú tienes mejores respuestas judiciales. Porque te digo, las sentencias que han salido del Tribunal Superior Administrativo recientemente lo prueban y lo demuestran. Ya estamos hablando de personas que se han orientado a través de un asesor jurídico que maneja el tema y tú tienes respuestas judiciales entonces en ese sentido. Maestro, en ese orden, tasar la prueba. Yo sé que Alberto me va a contradecir esto porque él es muy, digamos, seguidor de la escuela de Girona. Ferrajoli dice que no cree en eso, el tema de tasar la prueba, porque hay un problema con eso, como dice el magistrado. O sea, digamos que tú tienes una confesión del tipo admitiendo que cometió el hecho. Lo admite por una llamada telefónica que le interceptaron, donde él dice, yo admito que cometí el hecho. Estoy hablando, obviamente, de mi materia penal. Sí. ¿Qué ocurre? Que si la prueba es espuria por la manera en que se introdujo y tú tienes que eliminar la prueba, aunque tú sepas que él cometió el hecho, cuando tú tasas la prueba, tú dices, yo no tengo prueba suficiente para hacerlo, claro, pero claro, tú sabes que lo cometió. Claro. Pero pasa igual también. Cuando es una prueba que conviene al imputado, tú dices, ven acá, pero en esta grabación se nota que no fue el que lo cometió. Tú sacas la grabación porque por una situación espuria, porque estamos hablando de tasar. Por eso que Ferrajoli no cree en eso, de tasar la prueba. Y ella se escuela Girona, Ferrajoli no cree en nada de eso. Entonces, bueno, al final el objetivo del derecho, que es procurar la verdad en ese punto, o reconstruirla, y ese tema no lo vamos a discutir. Pero hay una discusión muy profunda ahí también, porque por ejemplo en el caso de Tarufo, te dice, Michel Tarufo te dice, ¿y cuál es la finalidad del derecho? Entonces, ¿es buscar la verdad o solucionar el conflicto? Exactamente. Entonces, en ese sentido yo te pregunto también, ¿hasta dónde llega ese principio de oficiosidad del juez en materia administrativa? Correctamente. Para resolver el conflicto, porque al final de cuentas, cuando tú vas a la justicia, tú vas a resolver un conflicto. Así es. Y sobre todo en materia administrativa, tú no buscas quién tiene la razón, como en materia penal. 100%. Sino a resolver ese conflicto. Y de hecho, recordemos que hay un principio constitucional en el 149 de la Constitución que así te lo manda. Te dice, los jueces y tribunales están establecidos para resolver los conflictos entre particulares y personas de derecho público, solucionando el conflicto. No te dice buscando la verdad. Y claro, hay procesos en los que, como yo digo, tú puedes coincidir
con la verdad. Porque acuérdense que tú trabajas con dos hipótesis. Hipótesis de una parte que está motorizando la acción, hipótesis del que va a la parte pasiva que tú llevas al proceso. Y tú como juez trabajas con esas dos hipótesis. Pero en materia administrativa, como dice Evelyn, a diferencia de otras materias, como la materia laboral, por ejemplo, el juez no tiene ese papel activo. Salvo algunos procesos llamados especiales. Por ejemplo, en materia administrativa, tú tienes el amparo, por ejemplo, de cumplimiento, también llamado amparo administrativo, en el que el juez sí puede tener un papel activo por la ley 137.11 de procedimientos constitucionales. Pero en los demás procedimientos no puede. Sí, pero en ese caso yo quiero, por ejemplo, que tú me aclares. Porque tú me hablas del amparo y el amparo va muy ligado al tema de derecho constitucional. Correcto. Entonces, aún así, viendo el juez que hay esa vulneración, aunque no le lleven las pruebas, ¿qué puede hacer? Si no está aprobado, entonces tengo que rechazar. Porque entonces ahí entra el tema de que lo que no se me prueba, yo no te lo puedo dar. Claro. Entonces ahí decía Ulpiano que... No va a poder motivar la sentencia. Claro, el derecho es dar a cada quien Lo que se merece. lo que le pertenece, pero yo probando que me pertenece. Sí, pero por eso hice la puntualización, Alberto, en el hecho de que se trata de derechos constitucionales. Cuando tú tú te amparas, porque primero tú tienes una vulneración de un derecho constitucional o una limitación, y segundo, tú no tienes otra vía. Exactamente. Entonces, aún con esa amplitud del derecho protegido, mira que el juez no puede resolver este problema. Así es. Hablábamos hace unos minutos y vamos a Juan Isidro, está en una pausa también él, de esas personas que nos están escuchando que no son conocedores de temas legales, ¿verdad? Que no son abogados, que no tienen tal vez ese nivel. Usted puso un ejemplo al llegar y al iniciar el conversatorio con relación al ciudadano que fue afectado por un pilotillo. Sí. Si pudiéramos hacer un ejercicio práctico, ¿qué debe hacer ese ciudadano o ciudadana? Bueno, lo primero que tiene que hacer es contratar los servicios de un asesor jurídico. Yo no le aconsejo a nadie que inicie un proceso, como decimos, lo primero es que no puede, porque en materia administrativa necesita una representación jurídica, y que se asegure que sea una persona que conozca el área, lo que decía ahorita. Yo respeto mucho las especialidades. A mí las especialidades me apasionan porque el derecho cada vez es como la medicina. Sí. Entonces, un especialista que conozca la materia y luego de que él le describe el cuadro fáctico a ese especialista, el especialista entonces iniciará un procedimiento que primero tendrá que iniciar, valga la redundancia, recolectando elementos probatorios que puedan justificar lo que ese afectado le está diciendo. Vamos a poner ese caso específico del pilotillo. Correcto. Entonces, un video donde se ve que la persona cruza, el pilotillo no está. Claro, testigos, una prueba de dónde testigos, iba, de dónde iba, y entonces ahí viene una parte muy interesante del tema de la prueba, porque el 60 de la ley 107.13 te dice básicamente lo mismo que la materia civil. Aquel que reclama una obligación, eso te iba a preguntar, tú tienes que demostrar el antes tú y el tienes después. que probarla, porque El tú antes y dices, el después. el pilotillo me pinchó la goma y me desbarató el carro. Y tú dices, ¿qué daño te causó? ¿Qué fue el daño que te causó? Porque generalmente... No, pero no solo eso, magistrado. Tiene que probar que su goma estaba buena. Estaba en buen estado. Estaba dañada. Estaba en buen estado. Cualquier cosa la podía hacer. Hasta una piedra. Ese es un buen punto. Claro. Que ya le tocaría la parte adversa, porque tú dices, bueno, pero si era una goma que estaba, como decimos, pasada de tiempo. Lisa. Cualquier cosa la podía dañar. No, o incluso nueva, porque las gomas tienen un periodo de vencimiento. Así es. Y tú la ves nueva, pero tiene un periodo de vencimiento. De hecho, lo dice. Exactamente, tiene una leyenda, una lectura que te lo dice. Entonces, eso es un tema a probar. Lo otro es el tema del daño provocado. Lucro cesante y daño emergente. Imagínate, por ejemplo, esa persona iba a realizar, imagínate que fuera un abogado, iba a una audiencia. Y esa audiencia ya era para concluir al fondo. Y en materia, vamos a poner en materia civil. Oigan por dónde va el asunto. Y tú eres el demandante y hiciste defecto. Ya tú tienes un descargo puro y simple ahí. Y eso provocaría un daño mayor al cliente y al propio abogado. Claro. Entonces tú tienes que justificar probando, mira, hay un daño emergente. ¿Cuál es el daño emergente? Se me rompió la goma, se me rompió, qué sé yo, el aro, lo que sea. Y luego está el lucro cesante. ¿Cuáles fueron las ganancias dejadas de percibir? Bueno, mire, que yo me iba a ganar 5,000 pesos nada más por subir esa audiencia, concluir, por ejemplo. Claro. Pero ahora, por ejemplo, yo tengo que preparar un escrito, tengo que hacer un recurso. Todo un tema que tú tendrás que probar. Porque yo siempre eso digo... el daño material. El daño material. Y hay un daño moral también. Obviamente, porque tú tienes que quitarte tu corbata, remangarte y empezar a cambiar la goma. Esa sudadita no te la van a pagar. Pero fíjate algo, que puede haber un daño incluso en el ámbito moral de carácter reputacional. Claro que porque sí. El cliente va a decir, pero ven acá, pero este abogado yo le pagué y no vino a presentarse a la audiencia. Claro que sí. ¿Qué pasó? No, y entonces con ese cuento, porque el cuento... Claro. Es clásico. Es un clásico que casi
ya no se cree. Sí, se escuchó una goma, eso nadie lo cree ya casi. Y tal vez toque una fibra sensible a nivel patrimonial. Pero déjala ahí, guárdala ahí, que nos vamos a una pausa. Al regreso Ahorita seguimos con más. No, escríbela, anótela ahí. Nos vamos a una pausa. Al regreso seguimos con más aquí en Legal Radio. No le cambie. 98.5. Estamos de regreso, como dijo Edison, llegamos de nuevo. Ya, eso fue rápido, Adelante, flash. Evelyn. Argeni, un tema que tal vez sería muy sensible y está en toda la libertad de evadirlo, pero el proceso sancionatorio, la responsabilidad del Estado a partir de las sanciones que imponen sus instituciones. Vamos a dejar fuera el Poder Judicial. Pero otras instituciones que puedan analógicamente entrar en responsabilidad frente a los servidores públicos, que son, digamos, una población vulnerable frente al Estado. Claro. ¿Qué me dices de eso? Mira, la ley 4108 de función pública fue una de las primeras legislaciones que introdujo la responsabilidad patrimonial para los empleados públicos. Esas vulneraciones que se dan desde el Estado, que es el empleador, hacia el servidor público. Por ejemplo, tú tienes servidores públicos aquí, y todos lo sabemos, y se ha convertido casi en una cultura, que cambia de gobierno y tú sabes ya que vas para afuera. Te va. Entonces aquí hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que aún siendo empleados de carrera, que la 4108 establece que no pueden ser desvinculados a menos que se demuestre una falta grave cometida, han sido desvinculados. Entonces tú tienes, por ejemplo, un sistema en el que, por ejemplo, tú te vas a encontrar, y ha pasado, en el pasado reciente hemos tenido sentencia, y puedo mencionar una que fue de la primera, porque ya es una sentencia con carácter firme, en donde una empleada, que en ese momento era encargada de un área dentro de la Cámara de Cuentas, estoy hablando de un caso que se inició con doña Licelot Marte de Barrio, que en paz descanse, para que tengan una idea, un caso, uno de los primeros. Y esa persona era encargada de un área, y cuando llegó la nueva gestión de la Cámara de Cuentas, la desvincula. Pero era una empleada de carrera. Entonces ya inicia un procedimiento que finalmente termina con una reintegración a sus funciones, pago de los salarios caídos, pero también hay un tema de responsabilidad patrimonial, que la misma ley 4108 en el artículo 90 te la configura. ¿Por qué? Porque lo primero es que cuando a ti te sacan de un trabajo, ¿qué es lo que se dice? Algo hizo, principalmente si es en el sector público. Segundo, recordemos que todo el que trabaja en el sector público, y lo decimos porque la mayoría de los que hemos estado delante del trabajo del sector público así lo sabemos, tenemos gastos fijos como todo el mundo. Y tú vives de un salario, te desvincularon, pero a la semana siguiente tú tienes la luz, el agua, el cable, todos esos gastos. Ellos no se enteran. Eso no se desvinculan. No. ¿De dónde tú sacas esos Es más, la luz recursos? lo adivina y sube. Y entonces ahí viene un daño económico patrimonial que igualmente hay que repararlo. A propósito de lo que mencionaba Edson ahorita, ahí entra también el daño moral. ¿Tú te imaginas un padre de familia que le digan que al mes siguiente no puede pagar, por ejemplo, para comprar la leche de los muchachos, el colegio, la casa? Es una preocupación. Sí, claro. Totalmente válida, y eso es reparable económicamente. Entonces ya han habido sentencias, pero te puedo decir, Evelyn y demás compañeros aquí en cabina, que lamentablemente la cultura en accionar en esa materia no es muy abundante. Y te lo digo porque yo trabajo en capacitaciones a las instituciones del Estado. Hay un temor como de que, bueno, estoy en institución, pero mañana puedo volver. O me van a cancelar. Sí. Yo tengo, por ejemplo, estudiantes en la misma institución que me han dicho, profesor, eso está muy bien, eso está muy bonito, pero si yo denuncio, a mí me van a cancelar. Porque a pesar de que la ley te reconoce ese derecho siendo servidor público, siendo empleado público, la gente todavía entiende, bueno, que si yo denuncio, entonces ya mi superior inmediato lo va a tomar como una represalia y me va a cancelar. No es un fantasma esa. No es un fantasma. Y la historia lo ha probado. Y la historia lo ha probado. No es un temor gratuito. Claro, pero en realidad yo tengo la capacidad legal de poder accionar y la ley me va a proteger. Lógicamente, yo tengo que agotar un proceso, lo que hablamos ahorita, que no es un proceso inmediato, pero la ley te protege en ese sentido y ya han habido decisiones que económicamente han recompensado al servidor público, diciéndole, mira, aparte de lo que te correspondería, que lo que la ley 4108 dice es, al empleado de carrera le corresponde su reintegro, pago de salarios caídos. Ahora, te puedo reconocer una indemnización por responsabilidad patrimonial también cuando tú me pruebas ese daño, porque efectivamente hay un daño ahí en el ámbito ya económico. Y entonces el criterio fijado ahora por la tercera sala reciente de que a pesar de que tú tengas una afectación por el tema de los salarios caídos y todo, si tú pretendes obtener un resarcimiento,
aparte de esa reposición de salario, tú debes demostrar un daño distinto. Pero ¿cuál otro daño? Si todo ese tiempo que tú estuviste inactivo ya es suficiente. ¿Qué tú opinas de eso? Lo que pasa es que el hecho puede generar diferentes daños. El primer daño y el daño evidente es la desvinculación de forma irregular. Ahora, de la desvinculación de forma irregular se dan a lugar otros daños, lo que mencionaba hace un momento. Esa persona que ganaba un salario tiene obligaciones. Imagínate que tiene un hijo, una hija en la universidad y tuvo que o tiene un hijo, por ejemplo, enfermo en una clínica. También. Yo tengo que salir a buscar dinero, prestado, porque yo contaba, por ejemplo, con ese dinero para el mes siguiente y ahora no lo tengo para pagar la casa, para pagar el agua, para la canasta familiar. Entonces, me genera un daño a partir del mismo hecho que yo perfectamente lo puedo probar. Pero lógicamente yo tengo que aportarle eso al tribunal. Yo no puedo simplemente decirle, porque hay un daño ya consumado es probado. Te desvincularon. Ya por ese solo hecho está evidentemente un daño que es reparable desde el punto de vista de los salarios caídos. Pero ya lo otro, tú tienes que aportarlo y probarlo, obviamente. Realmente el Tribunal Administrativo otorga daños morales también. Así. Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo de verdad, y esto no significa que a partir de esta próxima semana tienen más trabajo allá. Ya más o menos conoce de dónde viene. Me quedo con 3 puntos realmente, creo que son 3. El tema de que usted... Y hablando de 3, nos quedan 3 minutos. Usted puede accionar contra el Estado, realmente, de que esto nos obliga a ser más formal como sociedad y como ciudadanos. Señores, guarden los recibos, hasta los tickets de asistencia cuando usted vaya a una institución pública. Creen su prueba. Y otra cosa es que se está imponiendo, digamos que así, o creando una cultura donde el Estado se está haciendo responsable frente a su administrado. Debo decir algo, porque y yo creo que me compete por mi... En un minuto. Por la posición... Medio minuto para luego despedir al magistrado. Ok, por la posición, digamos, que ostento en un punto determinado. Yo soy abogado del Estado para la recuperación del patrimonio público, parte del cuerpo de abogados. Y entonces el Estado se ha dedicado también a reclamar daños y perjuicios por las acciones que cometan las personas que estaban en el deber de cumplir con la labor estatal. Y que antes no se hacía. Pero eso otro programa. No, lo que quiero decir es... Pero vamos a pautar desde hoy. Pero para ligar los temas, lo que quiero decir es que así como el Estado tiene el derecho de reclamar daños y perjuicios cuando se le falta, tiene el deber también, la obligación de responder cuando él falta. Doble vía. Es doble vía, sí. Y el Estado, y yo que tengo, digamos, puedo hablar del tema, el Estado está reclamando, y inclusive eso no es nuevo, en el país de origen del daño al que nosotros aspiramos, ¿verdad? Al que nosotros imitamos originalmente, del daño de la responsabilidad civil, que es Francia. De hecho, ya tiene en Francia desde el año 1990 tiene decisiones otorgándole la capacidad del Estado de reclamar daños y perjuicios cuando se le falta al Estado. En el 2004 hay una sentencia famosísima, el 10 de marzo del 2004. Lo que quiero decirte, y con esto finalizo, que así como el Estado tiene el derecho de reclamar daños y perjuicios, tiene el deber de cumplir, como dice el magistrado, cuando falta el Estado. Bien, señores. Argenis, te queda el compromiso de volver a tratar ese tema. Te despedimos realmente con un gran abrazo, muy privilegiados. Gracias, de verdad. Nos quedamos bastante edificados con deseos de seguir hablando contigo, pero el tiempo es cruel en radio, doña Laura. Así mismo. Gracias por lo de doña Laura. Saludos a la doña Laura Real, es decir, a Laura Caminero, mi querida madre, que sí es doña Laura. Me quedo con solo Laura. Y Laurita. Sí, rápido. Doña Laura. Tengo esa visual de una vez de mi madre. Miren, antes de finalizar, Isidri, si me permites unos cuantos segundos, queremos de parte de todo el equipo de Legal Radio unirnos y expresar nuestro más sentido pésame al compañero Fausto Polanco, ya que falleció su madre. Nos unimos a él en este momento de tanto dolor, consternación. Un fuerte abrazo para Fausto, para su familia, de parte de todo el equipo de Legal Radio y por supuesto de todo el grupo RCC Media. Que en paz descanse su madre, que Dios la coja ya en su cielo santo y que te dé la fortaleza necesaria en este momento tan difícil. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos despedimos, señores. Alberto, bienvenido. Gracias. Le esperamos más a menudo por acá. Gracias, Laura. Gracias. Magistrado, nuevamente muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia. Recuerden que estamos en Rumba FM, nuestro canal de YouTube, y ahí podrá disfrutar de todo el contenido de Legal Radio. Bye bye.